Aleluya. Hoy queremos enfocarnos un poquito en la vida de lo que era la vida de este hombre llamado Saulo de Tarso. Estamos leyendo en el capítulo 9 del libro de los Hechos, desde el verso 10 en adelante. Cuando nosotros miramos la escena de lo que ha ocurrido aquí con la vida de Saulo, con la vida de todos aquellos que han sido parte de la iglesia de Jesucristo, nos damos cuenta que todas las cosas atraen un propósito maravilloso de parte de Dios. Porque aquí en el verso 10 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Dice el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, porque he aquí él ora. Y en el verso 13 Ananías responde y le dice: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Es decir, hubo muchos rumores de que qué persona o quién era Saulo realmente. Ananías se había enterado de que qué clase de persona era Saulo, porque los rumores corren. Él se había enterado y le dice: he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero de ahí en más no se habla más de este Ananías. Quiere decir que Ananías aquí simplemente fue la primera y la última vez que se conoce, se habla de Ananías, porque de allí como que desapareció del mapa. Pero fue el instrumento a quien Dios lo había utilizado para que de esa manera trajera el cumplimiento de la promesa o del propósito de Dios en la vida de Saulo de Tarso. Hay muchos personajes que han quedado registrados en la Biblia y de hecho muchas veces se habla de ellos, pero de Ananías una sola vez se habla aquí. ¿Están aquí? De Ananías una sola vez, y después ya no se habla más. Se desconoce el paradero de Ananías, pero ha sido el instrumento a quien Dios ha utilizado para poder ir a llevarle el mensaje a este hombre que ha tenido un encuentro espectacular con Jesucristo. Estamos hablando de Saulo, un hombre que había sido preparado por los religiosos para una misión exclusivamente. Saulo de Tarso era un hombre que en sí tenía buenos proyectos para demostrarle, según él, a la tradición o a la preparación que él había tenido. Él tenía una capacidad para demostrar que él amaba a Dios con todo su corazón. Pero por el camino nos damos cuenta que ha tenido un encuentro extraordinario con el Dios verdadero. Dios se le revela, Dios le habla. Él no lo ve, pero sí lo escucha. Lo escucha y le responde. Empieza a entablar conversación con él, porque él dice: Señor, ¿quién eres? Y el Señor le dice: soy Jesús a quien tú persigues. Después de eso él queda prácticamente inválido, porque perder la vista prácticamente quedar inválido. Porque uno puede caminar, uno puede hablar, uno puede escuchar, pero si no ves, es prácticamente uno queda inválido. Y eso fue lo que ocurrió con este hombre llamado Saulo.
fue llevado a Damasco. Allí estuvo un día, 2 días, 3 días. Estaba orando, estaba solo y orando. Entonces, cuando este hombre llamado Saulo se había levantado contra Jesús, Jesús viene, se revela, se muestra a él, le habla por amor y por misericordia. Después que Saulo estaba allí orando, estaba clamando, estaba ayunando, Dios le llama a este hombre Ananías, le dice: Ananías. Ananías, nos damos cuenta que siempre ha estado al servicio de Dios, porque ¿cómo le responde a Ananías? Le dice: aquí estoy, ¿qué quieres? Le dice: henme aquí, Señor. Le dijo: estoy a tus órdenes, ¿qué quiere? Lo que usted diga yo hago. Y esa es la cualidad de un servidor de Dios, o de un hijo de Dios. Esa tiene que ser la cualidad de uno. Le dice: henme aquí. El Señor le dice: levántate y ve a la calle que se llama derecha. Le da una orden. Ananías obedece. Primero le dice: señores, he oído rumores de este hombre, que este hombre se levanta contra todo aquello que invoca tu nombre, y que aún aquí tiene autoridad para ejecutar lo que él está planificando. Pero Dios le dice en el verso 15: ve, porque instrumento escogido me es este. Lo lindo y lo bueno es que Dios le dice: ve, porque instrumento escogido me es este. Es decir, en fin, para Dios todos somos un instrumento. ¿Sabe lo que significa? ¿Sabe lo que significa instrumento? Un objeto fabricado. Y eso somos todos nosotros. Nosotros somos un objeto que nos fabricó Dios. ¿Me acompaña a Génesis? En el capítulo 2 del libro de Génesis, entonces, mejor el capítulo 1, dice el verso 26. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y en el verso 27: y creó Dios al hombre. Y creó Dios al hombre, o lo fabricó. Crear y fabricar viene a ser lo mismo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. En el capítulo 2 dice en el verso 7: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, ¿para qué Dios lo creó al hombre? Dios le creó al hombre y a la mujer con el fin y con el propósito que estos dos objetos fabricados por él, creados por sus propias manos, su propósito ha sido de que primero le dio el privilegio al hombre de que enseñorearse sobre todos los animales que Dios mismo lo había creado. Luego le trajo a él todos los animales, y él los llamó a cada uno de ellos. La manera como Dios le puso esa inspiración, él le dio el nombre a todos los animales, y eso hasta el día de hoy permanece. Es decir, siempre Dios ha tenido buenos propósitos y buenos planes con este instrumento que él había creado. Luego le dio la autoridad de que él y ella, él primeramente, porque Dios primeramente lo creó al hombre.
Porque primero Dios creó al hombre nada más. Y al hombre le trajo todos los animalitos y lo llamó a cada uno de ellos de acuerdo al nombre que hoy nosotros sabemos. Entonces las cosas iban marchando bien. Es decir, Dios lo creó al hombre para que sea el hombre un administrador de todas las cosas que Dios había creado. Y la Biblia dice que todo lo que Dios había creado era bueno. Ninguna cosa que Dios había creado era malo, todo era bueno. Aún al ser humano, cuando lo creó, dice que era también bueno. Lo único incorrecto que él veía, dice, de que verlo al ser humano andar solo, eso es lo único que él dijo, eso no está bien. Y dijo, vamos a hacerlo una ayuda idónea. Y de hecho lo hizo una mujer y lo trajo al hombre. Gloria a Jesús. Al ser humano lo creó del polvo de la tierra, pero a la mujer lo fabricó del costado de la costilla del hombre que era Adán. Lo creó, lo formó y lo trajo a Adán. Y luego Adán dijo, esta es varona porque del varón salió. Aleluya. Y todo iba marchando bien, todo estaba bien, todo era bonito, todo era maravilloso, porque todo lo que Dios hace es maravilloso. Por ejemplo, este ambiente aquí está maravilloso. ¿Por qué? Porque venimos a la casa de Dios para alabar y adorar su nombre. ¿Verdad que le venimos a adorar hoy? Todo era hermoso, todo era maravilloso. Dios venía, se comunicaba con el ser humano, hablaba con el ser humano, entablaba amistad con el ser humano. Gloria a Dios. Le dio órdenes a estos dos instrumentos que él había creado, diciéndole, mientras que usted obedezca y haga lo que yo le digo, todas las cosas marcharán bien. Porque cuando el ser humano le obedece a Dios al pie de las letras, todo va bien. Digan amén pues. Estoy diciendo que cada vez que nosotros hacemos todas las cosas conforme a la voluntad de Dios, todo va bien. Porque la obediencia está la bendición. Pero tristemente, todos ya sabemos la historia de lo que había ocurrido en aquel huerto de Edén. Desobedecieron, así como usted, desobedecieron a Dios, y por ende vino la consecuencia a la desobediencia. El propósito de Dios era que estos dos personajes enseñoreasen sobre los animales, es decir, sean el amo de lo que Dios había creado, pero que también, aparte de eso, pudieran tener su familia, pudieran reunirse y reconocer y darle la gloria siempre a Dios. Porque Dios es un Dios que le gusta que se le adore. Lo único que Dios pide es que se le adore a Él. Cuando nosotros miramos en el mundo en la cual nos toca vivir, todo lo que es fabricado se fabrica con un fin y con un propósito. ¿Sí o no? Con un fin y con un propósito. Se cree que la mayoría de los autores o fabricantes de todos los objetos fabricados lo fabrican con un fin y con un propósito. Con un fin y con un propósito. El celular que usted tiene, por ejemplo, ese tiene un fabricante que ha sido un autor, tiene su origen, tiene su principio, y el propósito de ello es con un fin exclusivo. La marca de cada teléfono tiene el personaje que lo había fabricado, y eso detrás de la cortina hay
un plan, un programa o un propósito o un fin a dónde quieren llegar. Aleluya. Todos los instrumentos de música también tienen un propósito, ¿verdad? Y cuando Dios le ha creado al ser humano, también detrás de eso había un propósito grande. Pero cuando ocurrió la desobediencia del hombre hacia Dios, prácticamente eso quedó entre paréntesis. Los planes, los propósitos que Dios tenía genuinamente con el hombre y con la mujer, como que después de la desobediencia eso quedó entre paréntesis. Le puso una llave de ambos lados. Es decir, el plan divino de Dios se quedó entre paréntesis, entre el hombre y la mujer. Se quedó entre paréntesis. Se quedó entre paréntesis. Pero eso no quiere decir que el plan de Dios se acabó, porque el plan y el propósito de Dios nunca se va a acabar. Alabado sea el Señor. Siempre, de acuerdo, nosotros vamos mirando la Biblia, nos damos cuenta que siempre Dios ha intentado de entablar otra vez un acercamiento con su creación, la cual Él había creado. Siempre ha buscado de muchas maneras de poder, a ver si aquellos seres humanos si pudieran recapacitar y acercarse otra vez a Dios para poder volver a tener el mismo cercanía que antes tenían. Pero nos damos cuenta que los seres humanos más bien se iban alejando más de Dios. Cristo vive. Y cuando más el hombre se aleja de Dios, los propósitos de Dios se quedan allí ¿en qué hemos dicho? Entre paréntesis. Se queda entre paréntesis. Cristo vive. Porque el propósito de Dios quiere cumplir. Dios quiere que se lleve a cabo lo que Él ha planificado, lo que Él ha programado, lo que Él está pensando. Su propósito es de que eso se cumpla. Porque Dios no es hombre para que mienta. Dios, su anhelo es que se cumpla su palabra. Pero depende mucho del ser humano. Cuando el ser humano se aísla de Dios, se aísla de su creador, pues entonces se torna más lejos. Se lleva más tiempo para que el plan divino de Dios se vaya cumpliendo en los seres humanos. Por ejemplo, cuando nosotros miramos la Biblia, que cuando Jesús le dice a Ananías, le dice: instrumento escogido me es este. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Jesús le dice esto a Ananías, porque Ananías le dice: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Es decir, para Ananías lo que Jesús estaba diciendo era algo ilógico, porque Ananías se había enterado de lo que Saulo había hecho en Jerusalén y a sus alrededores, que se había levantado, que se había tornado un enemigo de lo que invocaba en el nombre de Cristo. Es decir, Saulo sentía odio, sentía un malestar sobre todo aquellos que invocaban el nombre de Jesús, porque según Saulo de Tarso, los que habían invocado el nombre de Jesús, pues era una religión pagana, es decir, era una religión errónea. Pero lo que Saulo no sabía, el que estaba erróneo era él. Y entonces por esa ignorancia, pues Saulo empezó a perseguir a los que invocaban el nombre de Cristo. Por eso es que dice la Biblia que él consintió en la muerte de Esteban. Es decir, él estuvo de acuerdo. Estuvo de acuerdo en los planes que ellos habían realizado. ¿Cuál era el propósito del plan de ellos? Matarle a Esteban. Y recordemos que Esteban era el primer mártir
El primer mártir, es decir, el primero que a quien lo mataron, y que él permitió que lo mataran por el amor a Cristo, porque Esteban le amaba a Cristo. ¿Usted le ama a Cristo? ¿Está dispuesto a dar su vida por Cristo? No sean mentirosos, hermano. Esteban dio su vida por Cristo, por amor a Cristo. Dio su vida. La gente empezaron a murmurar y a criticarlo a Esteban. ¿Usted está dispuesto de soportar críticas, murmuraciones, piedrazos? ¿Sí? María Cedad dice que está bien segura que sí. Después del culto, espérame allá afuera. A Esteban lo amenazaron los religiosos. Lo amenazaron. Ya no sigas hablando, ya no sigas predicando de ese nombre. Él dijo, yo voy a seguir predicando. Y le predicó a ellos desde Génesis. Desde Génesis le predicó a ellos. Y le hablaba así, hermanos. Le predicaba la palabra con denuedo. La gente quedó admirada a la manera como el hombre hablaba de las cosas de Dios. La gente se admira cuando le escucha a usted predicando. Se queda la gente impactada cuando usted predica. Cuando usted testifica, la gente queda impactada. ¿Sí? Porque esa era la vida de Esteban. Esteban, cuando empezó a abrir su boca, fluía la palabra. Fluía palabra. Y la gente, sus dientes empezaban a crujir. La gente empezaba a crujir los dientes. No eran los hombres humanos, sino que eran los demonios dentro de los seres humanos. Cristo vive. Y de tal manera que la gente dijeron, vamos a matar porque este hombre ha blasfemado contra Dios. Lo vamos a matar. Y cogieron algunos agarraron piedra, lo sacaron fuera de la ciudad y lo empezaron a apedrear a Esteban. ¿Usted cree que Esteban maldecía a esa gente? No. Más bien lo que él decía, Señor, ¿qué decía? ¿Qué decía? Oye, ¿usted conoce la Biblia? ¿Qué dijo? ¿Qué decía Esteban? Esteban le decía a Jesús, le decía, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Cristo vive. Y la gente le seguía apedreando. Él no decía, por favor, ya, listo, basta. Me duele. No, él no decía eso. Él lo que hacía es mirar al cielo y donde decía, veo. Él estaba viendo a Jesús de Nazaret. Veía la gloria de Dios allá en el cielo. Mientras que lo apedreaban y él sentía en su cuerpo físico el dolor, él miraba hacia el cielo y le veía a Jesús. Le adoraba a Dios, le exaltaba a Dios, como diciéndole, gracias por tu causa estoy padeciendo, pero sé que me espera el cielo abierto. Me espera el cielo abierto. ¿Para dónde va mi alma? Y le decía al Señor, recibe mi espíritu, pero antes que me vaya para allá, perdónale este pecado a esta gente. Él sabía que la manera como la gente se conducía, si seguían así, el infierno le esperaba. Pero Esteban, como tenía amor a Dios y amaba las almas también, decía, Señor, perdónales. Porque si esta gente sigue así, y si tú no les perdonas, un lugar de tormento le espera. Y eso no es bueno. Tú no quieres que nadie se pierda. Perdona este pecado, por favor. Dale una oportunidad a esta gente, que a través de mi muerte muchos se puedan convertir más adelante. Por favor, le decía. Y uno de los que se había convertido en esa escena fue Saulo de Tarso, porque él estaba allí presenciando esa escena. Cristo vive.
Saulo estaba allí presenciando cómo lo mataban a Esteban. Cristo vive. Y todas de esas cosas Ananías se enteró y dijo: Señor, este hombre es terrible, no, como diciéndole: yo no creo que es algo correcto de ir allá donde este hombre está, porque si ha consentido de que se matara a Esteban, yo me voy para allá, puede ser que me mate. Cristo vive. Ese era el pensamiento que tenía Ananías de Saulo de Tarso. Pero lo que Ananías no sabía es que ya Saulo tuvo un encuentro con Cristo. Aleluya. Pero Jesús le dice: ve, porque instrumento escogido me es este. Y todavía le dice, mira, le dice Dios, o Jesús le dice a Ananías que él estando allá orando ya tiene una experiencia, está viendo, le dice: ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Es como que Dios le dijo: ya, Ananías, no te preocupes, Saulo ya está enterado de lo que tú vas a hacer. Él ya te dio en visión que tú llegas allá, entras, le pone la mano y él recobra la vista. Él ya está enterado de todas esas cosas. Así es que vaya para allá. Y se fue para allá. Y cuando llega le pone la mano y le dice: hermano Saulo, el Señor me ha enviado para que recobre la vista y que sea lleno del Espíritu Santo. Y así fue. Y después el hombre empezó el hombre de quien Dios dijo: instrumento escogido me es este. Después de esa experiencia estuvo unos tiempitos con los hermanos y luego Saulo sale a la sinagoga, se va en todos lugares a ejercer el propósito que Dios tenía para con él. ¿Cuál era el propósito de Dios para con él? De que él pregone su palabra a todos los gentiles. Ese era su propósito de Dios. Cristo vive. Qué lindo es cuando uno entiende cuáles son los propósitos de Dios para con nuestras vidas. Cada uno de nosotros somos un instrumento en sus manos, con la diferencia que hay muchos instrumentos que están como Saulo, perdidos. Está entre paréntesis, pero como Dios es Dios, Dios dijo y dice: es tiempo de que ahora utilice este instrumento. En el capítulo 4 del libro de Juan, dice en el verso 23, dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adore. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Gloria a Dios. Allí nos damos cuenta que Dios está hablando. Por favor, que esos niños se mantengan en silencio, si no, llévenlo para arriba. Hermano Alejandro, por favor. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Está hablando aquí Dios de que Él es el que busca verdaderos adoradores,
que le adore a Él en espíritu y en verdad. Quiere decir que el propósito maravilloso y exclusivo de Dios es, lo que Dios quiere es que todos le adoren a Él, pero que la adoración sea algo verdadero. La adoración sea en espíritu, es decir, sin verlo, sin tocarlo, pero adorarlo. Adorarlo. ¿Por qué adorarle a Dios? Hay muchos motivos por qué adorarle al Dios Todopoderoso. Saulo entendió, por ejemplo, que había motivos y mucha razón para poder anunciar la palabra de Jesucristo. Aunque hay muchos le decían, no tendrá influencias negativas este hombre, no tendrá una falsa presentación este hombre, porque cuando él predicaba y hablaba decían, no será falso el mensaje de este hombre, no tendrá doble sentido la presentación de este hombre aquí. Pero dice que cuanto más la gente pensaba así de él, más le confundía él a la gente. Es decir, más se esforzaba predicándole a Cristo Jesús. A su nombre. A su nombre. Porque tristemente el ser humano es así. Tristemente el ser humano está para eso. El ser humano, hermanos, el ser humano no sabe, no entiende, no conoce cuando Dios trata con una persona, cuando Dios ejecuta con una persona, cuando Dios se revela a una persona. El ser humano no sabe. Por eso es que el ser humano a veces se tropieza, comete errores, porque no sabe, porque no entiende. Cristo vive. Pero Dios aquí se le reveló a este hombre y le dijo a Ananías, instrumento escogido es para mí, Saulo. Y le dice, y le mostraré. ¿Cómo le dice? Gloria a Dios. Le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Le dice, y le mostraré cuánto le es necesario. Necesario. Es decir, eso era ya de antemano el plan de Dios. No era que recién se ha programado. No. Le mostraré cuán necesario. Le dice, es padecer por mi nombre. Eso ya estaba planificado, eso ya estaba ya registrado desde hace tiempo, de que Saulo eso iba a pasar, o que iba a enfrentar. Cristo vive. Aleluya. Es decir, para eso fue lo que Dios le dio vida, para eso Dios lo creó, para eso Dios le permitió que él viniese a esta tierra. ¿Para qué? Para que de esa manera, para que de esa forma él pueda alegrar el corazón de Dios. Y cuando Dios le veía, cuando le veía predicando, anunciando, testificando, reprendiendo a los demonios, cuando le veía en medio de situaciones adversas, él le cantaba, le adoraba a Dios. Uy, yo me imagino que el cielo, los ángeles danzaban, adoraban, exaltaban, porque le veían a Dios alegre, le veían a Jesucristo alegre, le veían al Espíritu Santo alegre. Porque cuando uno entiende y comprende el plan y el propósito de Dios, de esa manera uno alegra el corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y los ángeles se alegran y se gozan. Los ángeles se alegran y se gozan cuando le ve al Padre alegre, al Hijo alegre, al Espíritu Santo alegre. Ellos se gozan también. Cristo vive. Porque ese era el propósito. Y Saulo no se negó a ese propósito. Él dijo, yo estoy dispuesto de que el propósito de Dios se cumpla en mí. Por eso él dijo, ya no vivo yo,
Ahora el que vive en mí es Cristo. Su voluntad, su propósito, su programa se cumplirá, se cumple en mí y permitiré que se siga cumpliendo en mí, que se haga en mí lo que Él quiera. Y eso lo trajo alegría a Dios. Cristo vive. Porque Dios lo buscó y lo encontró. Y a través de Saulo, que más adelante se convirtió en el apóstol Pablo, a través de él, a través de su mensaje, mucha gente conocieron la verdad del evangelio de Jesús. Muchos que estaban en las tinieblas conocieron la luz. Y uno de ellos somos nosotros. Aunque parece que usted sigue todavía en la tiniebla. Porque tales adoradores busca al Padre, que le adore en espíritu y en verdad. Ese es el propósito de Dios, que le adoremos a Él, que le exaltemos a Él. ¿Sabe usted lo que significa adorar a Dios? ¿Quieren un micrófono para que respondan? Le estoy preguntando, ¿qué significa adorar a Dios? Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. Hasta que uno se canse, a veces se le enseña aquí y usted no aprende. Aleluya. Porque ¿cuántas veces se le ha enseñado qué significa o qué es adorar a Dios? Y parece que le entra por aquí y le sale por aquí. Son unos niños o son unos alumnos, son unos pares de alumnos traviesos que están en la clase, pero cuando se termina la clase sale allá afuera y lo primero es a jugar. Y allí uno se olvida de lo que uno aprende. Así es un niño cuando va a la escuela, ¿o no? Lo manda a la escuela y cuando viene, hijito, ¿qué aprendieron? No me acuerdo, dice, no me acuerdo. Ahí apunté, ahí tengo apuntado, ahí tengo en mi cuaderno, tengo apuntado. Fíjate, le dice todavía a los padres. Y el padre va y saca el cuaderno y verifica y ve. Ah, ¿esto es lo que has aprendido? Sí. Ah, ya. ¿Y mañana qué van a hacer? No sé, ahí está pues escrito, fíjate. Así son los supuestos hijos de Dios cuando vienen a la casa de Dios. Vienen, escuchan, se van, pero cuando regresa al día siguiente se le pregunta, ¿qué aprendimos ayer? Se miran unos a otros y dicen, uy, ¿tú no te acuerdas? ¿Tú no te acuerdas? Yo me he olvidado. ¿No te acuerdas? Así son, oidores olvidadizos. Y eso es algo malo. No podemos ser oidores olvidadizos. ¿Qué fue el mensaje de esta mañana? ¿Qué texto bíblico se leyó? Salmo 146. ¿Y qué versículo? Todo el versículo. Algunos se acordaron, otros ni se acuerdan. ¿Y ayer qué fue el mensaje? Ayer. Bien, seguimos aquí porque van a pasar vergüenza. Adorar a Dios es reconocer lo que Él es, reconocer que Él es Dios, reconocer que Él es el creador de los cielos y de la tierra, reconocer que Él es un Dios todopoderoso. Y cuando le reconocemos, le estamos adorando tal como Él es.
Adorarlo. Porque Él es Dios temible. Porque Él es Dios santo. Porque Él es Dios todopoderoso. Porque Él es mi creador. Él es el que sopló aliento de vida en aquel pedazo de barro. Y milagrosamente hemos sido seres humanos. Le adoro porque Él creó los cielos y la tierra para mi beneficio. Le adoro porque Él creó todas las plantas. Le adoro porque Él creó el sol, la luna, las estrellas para el beneficio nuestro. Le adoro por su poder. Le adoro por lo que Él es, por lo que Él hace, por lo que Él hizo y por lo que Él hará. Le adoro porque Él es eterno. Le adoro porque Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Le adoro porque Él es Dios. Y fuera de Él no hay otro. Eso es adorar a Dios, reconocerlo, lo que Él es. Adorar no es adoraré, alabaré. No, eso es cantar. Eso es cantar. Adorar es reconocerlo a Él. Como reconocer, Él es Dios y por tanto Él es Dios. Yo vengo ante Él con un corazón humillado, contrito, arrepentido, necesitado de Él. Lo reverencio, lo respeto, lo considero, lo deseo, lo amo. Voy a Él. Eso es adorarlo, eso es reconocerlo. ¿O no dice el Salmo 100 que tenemos que venir ante su presencia? Dice con regocijo, no como usted vino hoy. Que tenemos que venir ante su presencia con regocijo. Dice, servid a Jehová con alegría. Sentirnos alegres de que somos nosotros hijos del Dios Todopoderoso. Pero usted diría, aunque se le haga coquilla, no se ríe. Son unos pares de amargados, de amargadas. Aleluya. Hay mucho porque no le salió según ellos esperaban. Ya se molesta con Dios y viene. No. Dice, no tengo fuerza hoy para adorarle a Dios. Oye, Dios no necesita tu adoración, hermano. No necesita tu adoración. ¿Están escuchando? Dios no necesita tu adoración. Porque lo que Él espera es oír adoraciones verdaderas. No que uno venga a su nombre, hermano, gloria. Eso Dios no recibe de usted. Porque Dios busca adoración genuina, verdadera. Por ejemplo, muchos vienen aquí en el templo, vienen por venir. Vienen por venir. ¿Para qué vienen? ¿A buscar mujer aquí? ¿A buscar varón aquí? ¿Para qué viene? ¿A dormir aquí? ¿Para qué uno viene a la casa de Dios? Se cree que uno viene a la casa de Dios para adorarlo, para exaltarlo. Yo siempre y hasta que me muera voy a luchar contra esto. No se me cabe la mente, por ejemplo, cuando decimos, hermanos, tenemos campaña en tal sitio. Muchos a la campaña se van temprano. Y no se diga si de repente tenemos la convención. ¿O usted qué dice, Alejandro? ¿Verdad que la gente va temprano a las convenciones? ¿Y en los cultos? ¿Y en los cultos? ¿Usted ha visto la gente en las convenciones a las 4 de la tarde, 5, 3 de la tarde y ya están allá en San Marcos? Y entre semana todavía. Están temprano allá. Y uno le mira y le dan ganas y dice, ¿y estos? Y al culto llegan las 8:30, las 9. Yo digo, ¿y qué diferencia hay? No es que están viniendo los presidentes. ¿Usted le va a adorar al presidente?
Para mí eso está mal. Y muchos de los que están aquí son unos cuantos de esos. De repente no todos, pero la mayoría. A la convención llegan temprano. El que llega tarde aquí, allá llega tempranito y temprano llega. Y dice, hoy sí va a ser la gloria de Dios. Vengo para renovarme hoy. Y se van temprano para la convención. Pero cuando se dice, hermanos, tenemos culto, vienen aquí, llegan tarde. Qué falta de respeto a Dios. Y tristemente muchos vienen aquí. No detrás de Dios. No por Dios, no vienen por Dios. Yo le aseguro, si anuncio hoy, hermano, el martes yo no voy a estar, mi esposa tampoco. Le aseguro que 12 hermanos van a venir si vienen. Si vienen. Probablemente puede ser que venga María Elena Ticla, Cerdán, Delia Eugenio, ¿quién más? Los que son más fieles. López de repente y algunos. Puede ser que vengan. Los demás, le aseguro. O si vienen, van a llegar tardísimo. A la hora del amén y se van otra vez. Le aseguro. Eso es lo que se vive. No solamente aquí. Eso es lo que se vive en todas las iglesias. Donde usted llega siempre va a haber unos pares de hipócritas. Y de buena calidad. De buena calidad son. Falsos de buena calidad. Perfecto falsos. ¿Sí o no? Donde usted va va a encontrar de eso y de buena calidad, de buen material. Va a agarrar ese material y va a decir, a ver si vale. Sí vale. No se rompe. No. Estos son de buena calidad. Pero en medio de todas esas cosas encontramos también gente que sí son genuinas, son sinceras con Dios. ¿Pueden alabar a Dios? En medio de eso también va a encontrar gente que sí aman a Dios. Estando o no estando, el pastor va a ver que allí va a estar, que allí se va a congregar, que allí va a orar, que allí va a estar. Hay también gente. Cristo vive. Por eso es que Dios dice, tales adoradores busca el Padre. Busca el Padre. Que le adoren en espíritu y en verdad. La adoración tiene que ser en verdad. Si tú dices, yo amo a Dios, dilo de verdad. Dilo de verdad. Estoy dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. Dígalo, pero de verdad, no seas como Pedro. Tu boca dice, pero tu corazón está lejos de eso. ¿Se acuerda de Pedro? Dijo, si fuere posible yo moriré por tu causa, Señor. Jesús le dijo, 3 veces me negarás. 3 veces me negarás, Pedro. Él dijo, nunca te voy a negar. Y lo negó. ¿Cuántas veces usted le prometió a Dios, Señor, no te voy a traicionar, no te voy a negar, no te voy a fallar? Y cuántas veces prometes, cuántas veces lo fallas. ¿Por qué? ¿Por qué le falla? ¿Por qué se le falla a Dios? Porque uno mismo no sabe lo que está diciendo. No está consciente de lo que está diciendo. Aleluya. La verdadera adoración es esa. Cuando le decimos te amo, Señor, cueste lo que cueste.
Usted no ha visto cuando cantamos, por ejemplo, culto misionero, aunque sea por camino resbaloso, yo iré, Señor, yo iré. Siempre yo les digo, no canten algo que no van a cumplir. Porque si cantamos, aunque sea por camino resbaloso, y cuando Dios lo quiere mandar para allí y usted no quiere, entonces no le cantó para Él, no le canta a Él. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío y todo mío. Pero cuando Dios empieza a formar un momento donde Él quiere probar tu amor hacia Él, se desvanece uno. ¿O no dice Santiago que nosotros somos como la neblina? El hombre dice que es como la neblina. Por un momento aparece en acción y por otro momento se desaparece. Así es el ser humano. Es como árboles otoñales. Tiene una temporada donde está lleno de hojas, pero llega el otoño y desaparecen las hojas. El que era cristiano se volvió mundano, carnal. Es decir, por temporada es fiel y por temporada es infiel. El cristiano no puede ser así. El cristiano genuino y verdadero tiene que amar en todo tiempo a Dios. En todo tiempo lo tiene que amar. Y lo tiene que amar de verdad. Usted no puede decir, yo amo a Dios. Se presenta una situación adversa y lo niegas. Entonces tú no lo amas. Lo amas simplemente de boca para afuera. Porque el que le ama a Dios actúa como actuó Esteban y como actuó más adelante el apóstol Pablo. Porque le amaba. Él dijo, nada me separará del amor de Dios. Nada. Porque Él lo amó. Lo amó. Cristo vive.